Hubo varias lecturas, ¿verdad? Varias lecturas, varias palabras proféticas, y al estar escuchando esto, si nos damos cuenta, ¿verdad?, de muchas de las cosas que están mencionando ahí, que mencionaron, lo bueno es que aquí tenemos repisas de todos tamaños y sabores. Esta, mira. Ok, bueno. Si ustedes se dan cuenta, habla de muchas cosas, ¿verdad?, que debemos realizar como hijos de Dios, en lo que debemos de caminar, escuchar su palabra, hacer su voluntad. Pero en todo eso hubo un resumen. Hay un resumen y hay algo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Al leer todas esas cosas, si nosotros nos damos cuenta, algo de eso nos atañe a nosotros, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta que tal vez ahí estamos no alcanzando el estándar de Dios. ¿Sí? Porque haz la lectura que hiciste, Adriana, por favor. Sí. Ok. Es Primera de Samuel 2. Búsquenlo, por favor. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril dio a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la ira, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Okay. Delante de Jehová serán quebrantados tus adversarios, y sobre ellos tornarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Aleluya. Bueno, tanto en esa lectura como en la que realizó la hermana Consuelo Torres, nos damos cuenta, ¿verdad?, de cosas que no alcanzamos el estándar. Y sobre todo algo que está remarcando, que es la lectura que hizo la hermana Consuelo Torres acerca de que Dios es el que bendice. En el Antiguo Testamento, literalmente lo que está leyendo, y Dios era el que maldecía. ¿Ok? ¿De acuerdo a qué? A las acciones. ¿Amén? Y allá lo que está hablando la hermana Adriana, la lectura que hizo de Samuel 2, está hablando acerca de la situación de las actitudes, ¿verdad? Y cómo Dios tiene el control tanto de la bendición como de la escasez, o de la muerte, o de la vida, como lo mencionaba, ¿no? Ajá. Ahora, todo eso a qué resumen nos lleva. A un resumen. Si nosotros nos damos cuenta, somos conscientes y nos damos cuenta que muchas de las cosas que ahorita mencionó la palabra, fallamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es uno, no es dos, todos, absolutamente todos podemos estar fallando en algo. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí lo que Dios está poniendo en mi corazón, y es algo importante que nosotros debemos entender, es esto: la actitud de nuestro corazón para voltearnos a Dios. La Biblia dice, imposible es que no vengan tropiezos. La Biblia dice, si alguno dice que no hubiera pecado, hace mentiroso a Dios, ¿sí?, y se está engañando. Eso es inevitable, podríamos decirlo. Pero lo que
lo que viene después de eso y en lo cual nuestro corazón va a cambiar es cuando nosotros nos humillamos a Dios. Sí. Todos somos pecadores. Todos fallamos. Pero lo importante de este asunto es el humillarse delante de Dios, porque de Él viene la gloria, la gracia, el poder, la riqueza, la bendición, la paz, el reposo, todo lo que nosotros necesitamos. Entonces simplemente no debemos quedarnos en la conciencia de soy malo o estoy pecando o hago cosas malas, sino ir a la conciencia de que hay un Salvador, hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo hombre. Amén. Y Él es abogado delante de Dios por nosotros. Pero para que esa parte de la Biblia se cumpla en nosotros, en cuanto que Él abogue por nosotros, es necesaria la humillación. El bajarse y humillarse. ¿Sí? ¿Delante de quién? De Dios. ¿Sí? Delante de Él. Reconociendo que fallamos, que cometemos errores, que la regamos. ¿Sí? Y de esa manera va a venir de parte de Él gracia, misericordia, bondad y bendición. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a hacer una lectura. Aquí busquen Salmo 51. Que ya, yo creo que muchos ya la conocen bien. La magnitud del pecado de David, ¿verdad? Ya no es necesario mencionarlo. Sí lo recuerdan perfectamente, ¿no? Sí, como él tomó la mujer de su siervo Urías, como él se metió con su mujer y queriendo engañar a todos y queriendo engañar a Urías, le dijo que fuera con su mujer y se acostara con ella, que él había regresado de la guerra a dar un mensaje, y le dice: ve y disfruta y está con tu mujer. La intención de él era que la mujer estaba embarazada y que entonces aparentara que aquella mujer, que aquel niño era de Urías, ¿verdad? Y si uno se va dando cuenta cómo va aumentando la maldad de David, un siervo de Dios, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, pero él también tenía carnalidad, él también tenía una vieja naturaleza. Amén. Y vemos cómo después, como este siervo, fíjense, siendo fiel a él, no le redarguyó a David como para poder, no sé, humillarse o buscar la manera de que pues no sé, no tapar su pecado, no sé. El hecho es de que va en intensidad y en aumento de pecado, y ¿qué es lo que hace? Lo manda hasta el frente de la batalla para que sea muerto por los... Y le dice al otro: cuando esté adelante hasta el frente de la guerra, donde está lo duro de la guerra, retroceda, déjenlo solo. Y muere. Y todo esto queda tapado delante de los ojos de los hombres, pero no delante de Dios. Amén. Y pasa el tiempo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con David? Pues Dios manda un profeta, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué le mandó un profeta? Porque había engañado a todos los humanos, pero no. ¿Pero por qué le mandó el profeta? Se diera cuenta de su pecado, ¿no? Ya se daba cuenta de su pecado, ¿verdad? Sabía lo que había hecho. Para confrontarlo por lo que le dice el profeta. Para confrontarlo, por cuanto él mismo no se humilló a Dios. Sí. Y no solamente lo confrontó en cuanto a su pecado, sino también vino un castigo por causa de lo que hizo. Y probablemente si él se hubiera humillado antes, si no hubiera dejado pasar todo el tiempo que pasó, y se hubiera humillado delante de Dios, probablemente Dios hubiera perdonado su pecado y no hubiera traído sobre él castigo, porque lo perdonó, pero vino sobre él castigo. No le quitó el reino, pero vino sobre él castigo. Sobre ¿sí? su descendencia también. Sobre su descendencia, ¿verdad? No, y sobre de él, porque le dijo: así como tú engañaste, en esa manera, dice, no recuerdo bien la palabra, pero está diciendo que con sus mujeres se van a acostar.
O sea, lo mismo que él hizo, pues. Sí. Y otras cosas que menciona la palabra de Dios. Pudiendo él haberse humillado delante de Dios, como todo quedó tapado, entonces pues no pasa nada, ¿verdad? Pero Dios tuvo que traer un profeta y confrontarlo. Ese malvado, ese que tú quieres enjuiciar, eres tú. Sí. Y entonces, ya habiéndose descubierto, entonces David se humilla delante de Dios. Sí. Se humilla delante de Dios y es cuando escribe el Salmo 51. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en esas partes del 1 al 5, él está reconociendo su maldad. Así se pueden ver las palabras y percibir que franca y abiertamente delante de Dios se reconoce y confiesa ser pecador, malvado. Sí, lo pudo haber hecho antes, pero no lo hizo. Y eso trajo consecuencias. Amén. Dios nos perdona, Dios nos perdona, y todas las veces que vayamos a pedir perdón por nuestro pecado, Dios nos perdona. Pero es importante hacerlo lo más pronto posible y humillarnos delante de Él. Amén. Sí. Porque cuando nosotros no hacemos juicio de nosotros mismos, entonces Dios trae juicio sobre nosotros para llevarnos a humillación. Porque Jehová al que ama, azota; al que ama, castiga. Así como el padre que ama a su hijo. Sí. Amén. Entonces es importante entender esto, ¿sí? Entenderlo delante de Dios. A veces nos cuesta trabajo. Sí, yo lo digo porque a mí también me cuesta trabajo a veces humillarme delante de Dios, pero sé que lo tengo que hacer lo más pronto posible, porque si no, vienen consecuencias por esa situación. Entonces es mejor hacerlo lo más pronto posible. Amén. Humillarnos delante de Él. Amén. Y luego dice el verso 6: he aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando uno espera el tiempo, esa situación se remarca en la situación espiritual. ¿Sí? El pecado afecta en la salud de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y todas las malas, bueno, la gente dice, da las malas vibras, pero los malos sentimientos, las malas emociones, las malas actitudes nos enferman. ¿Sí? Enferman nuestro ser. Entonces por eso es importante guardarnos de esas cosas. Tener todo tipo de emociones o sensaciones, ¿cómo le puedo decir? ¿Las podemos evitar? No las podemos quitar, no las podemos evitar, pero sí podemos controlar por medio de Dios. Llevarlo a Dios, ¿verdad? Eso es por naturaleza. Lo que dice la Biblia. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Se puede sentir envidia? Sí. ¿Se puede sentir ira? Sí. ¿Se puede sentir enojo? Sí. ¿Resentimiento? Sí. ¿Se puede sentir egoísmo? Sí. Rencor. Pero lo importante es que no permitamos que eso avance, sino ponerle un freno. ¿Y cómo se pone el freno? Yendo delante de Dios, llevando todo pensamiento, toda actitud cautiva a la obediencia a Cristo, delante de Él, para que de Él venga la gracia, venga la potencia, y entonces de esa manera pueda ser refrenadas esas situaciones en nuestra alma. ¿Sí? ¿Por qué la gente en un momento de enojo mata? Se
deja cegar por la emoción. Por el enojo. Sí. ¿Sí? No es que verdaderamente haya una injusticia sobre él, sino que hay un enojo. El enojo lo lleva a tomar su propia justicia y a tomar acciones que están desatadas, pero por una emoción. ¿Sí? Amén. Después yo estoy seguro que mucha gente que no acostumbra a matar se arrepiente y está con esa situación de redarguir en su corazón porque tomó la vida de un ser humano. Pero ¿qué pasó? Se dejó llevar por las emociones. Amén. Entonces hay que tener cuidado de eso, porque entonces ya por eso está pidiendo David, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado nos aparta de Dios, hace separación entre Dios y nosotros. No hay gozo, no hay paz, no hay reposo. ¿Por qué? Porque estamos separados delante de Dios, sabiendo que hay un mediador entre Dios y nosotros que puede hacer a un lado el pecado y simplemente humillarnos a Él y pedir perdón. Y es todo. ¿Sí? Es un proceso que aparentemente es fácil, pero cuando no lo hemos practicado nos es bien difícil. A medida que lo practicamos, se da. Más bien cuando hay soberbia, altivez de corazón o Necedad es difícil. No solamente eso, son muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Ajá. Lo que pasa es que también se endurece el corazón y se engrosa. Entonces por eso es que hay que buscar a Dios para... Eso es otra cosa que sucede cuando el pecado sigue avanzando. Endurece el corazón y cada vez uno se va haciendo menos sensible, más insensible, ¿ok? Bueno, el asunto es eso, o sea, tenemos que ir a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Por la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Nos limpia de malas obras en nuestra conciencia para poder servir a Dios. ¿Sí? Porque a veces el mismo pecado o la conciencia o el mismo enemigo nos confronta, ¿no? Tú hiciste esto y vas a hablar de Cristo, ¿y cómo vas a hablar? ¿Sí? Pero simplemente lo que necesitamos es ir a Dios y que Él nos dé de su justicia, de su gracia, de su perdón, de su justificación, para que al quitar la mala conciencia de lo que hemos hecho, entonces en una manera libre podamos servir a Dios, porque si no nos estorba, nos impide poder abiertamente caminar hacia eso. Amén. Lo dice, y líbrame de mis homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Otra de las cosas que nosotros necesitamos hacer cuando las cosas se salen de control y hemos traspasado la línea, es alabar a Dios. Alabar a Dios con todo nuestro corazón. Sí. Bendecir su nombre y exaltarle y humillarnos delante de Él. Y entonces de eso viene, pues eso, el reposo, la conciencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Que sí hemos fallado, pero que Cristo ya llevó nuestros pecados, ya llevó nuestra maldad en la cruz. Y entonces de esa manera podemos recibir verdaderamente la actitud de la justificación. ¿Sí? Estar conscientes de que ya alguien pagó por mis rebeliones. Ok. ¿Sí? Y luego dice, líbrame mis homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza. Y fíjense aquí lo que va a terminar diciendo, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Dios no rechaza o no resiste al pecador. Sí, resiste al que no se humilla delante de Dios y reconoce su pecado. Sí, y dice que esos son los sacrificios agradables a Él, ¿verdad? Un espíritu contrito y humillado. Sí, ese corazón, esa actitud, Dios no la desprecia. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, ¿por qué? Porque en primer lugar todos nuestros pecados, lo hemos mencionado miles de veces, todos los purgó Cristo en la cruz. Amén. Sí, amén. Pero el siguiente paso es humillarnos.
humillarnos delante de Dios, ¿sí? Bajarnos delante de Él y reconocer que hemos pecado, simplemente. Y eso va a traer justificación. Y dice eso que es un sacrificio agradable a Dios. El humillarse delante de Él es agradable a Dios. Es un sacrificio que a Él le agrada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok.